¿Estás pensando venir a vivirte a Madrid, pero estás preocupado porque no tenés ni la menor idea dónde vas a vivir? No te preocupes, eso me pasó a mí y a casi todos los que se han mudado a esta ciudad. Por eso, en esta serie, no solo te voy a mostrar los distintos barrios de Madrid, sino también te voy a contar lo bueno y lo no tan bueno. Sí, claro, vamos a hablar del transporte, la seguridad, los precios del alquiler, todo eso. Pero hay otras cosas mucho más importantes que debes saber. Así que no te pierdas ninguno de los videos de esta serie, para que puedas comparar y sacar tus propias conclusiones. Ya que en definitiva, tus conclusiones es lo único que importa. No te vayas, quédate con nosotros. Hola, mi nombre es Marcelo y como te darás cuenta por mi acento, no nací en España. Por eso esta historia comienza con una pregunta muy simple, pero que me tenía preocupado y no me dejaba dormir. ¿Podré encontrar un buen lugar para vivir en Madrid? Y la respuesta a esa pregunta comienza aquí. Bueno, en realidad mucho antes. No, antes de mudarme a Madrid. Aquí. Es que viví en Estados Unidos 27 años. Viajé por ese país arrastrando una casa rodante de 10 metros de largo. Y sí, también la casa rodante fue mi única casa por 3 años. Pero mudarnos desde Estados Unidos a España no es una cosa que se dio de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo planeamos esa mudanza. Sabíamos que iba a ser Madrid, pero exactamente en qué barrio no teníamos ni idea. Es que Madrid es muy grande y es muy diversa. Claro, es que además de la ciudad de Madrid, tenemos la Comunidad de Madrid. Madrid capital es solamente uno entre 179 municipios. No es lo mismo vivir en Malasaña que en Leganés. La estrategia era simple, visitar la mayoría de los 131 barrios de Madrid y elegir uno. Muy fácil, o por lo menos así nos pareció. ¿Fue por eso que terminamos viviendo aquí? No. ¿Y entonces? Bueno, vení que te lo explico, pero para eso vamos a cruzar la calle y a visitar el parque más bonito de la zona. Estamos en el Parque del Oeste, uno de los pulmones verdes de esta hermosa ciudad. Está pegadito a Casa de Campo, un parque aún más grande que estoy seguro que en algún momento vamos a visitar. Pero vamos a sentarnos y te sigo con la historia. A ver, es que mudarse en sí no es una decisión fácil, y mucho más si estás emigrando de país. Antes de venir a Madrid yo miré cantidad de videos de YouTube, y todos me mostraban lo bueno, lo bonito, lo interesante de cada uno de los barrios. Pero nadie me mostraba los problemas. Y eso era precisamente lo que yo necesitaba ver. ¿Y entonces por qué terminamos viviendo ahí? Bueno, te explico. Estamos en el barrio de Gastambide, uno de los 6 barrios del distrito de Chamberí. Sin lugar a dudas, Gastambide es uno de esos barrios madrileños de toda la vida. Pero está cambiando y está cambiando muy rápido. Por eso te voy a contar lo bueno, pero también lo no tan bueno. Una de las cosas que más me gusta de este barrio es la gran oferta de ocio que tiene. Por donde vayas te encontrás con cafés, restaurantes, bares, lo que quieras. Además de bares, restaurantes y cafés, tenés cantidad de negocios, desde panaderías, al lado una mercería, justo al lado tenés un restaurante. ¿Qué más? Te vas a encontrar con farmacias, viveros, lugarcitos así que vendes plantas, de todo un poco. Típico de Gastambide y de todos los barrios de aquí de Madrid, el negocio abajo y las casas por encima. Esta es la Sala Berlanga, es una sala de exposiciones, teatro, cine, muy bonita. Otra cosa que me gusta de este barrio es ver la cantidad de negocios pequeños que hay. Muchos de ellos ni siquiera tienen sucursales. Esto me sorprende sobre todo viniendo de Estados Unidos, donde allá las grandes cadenas se comen a los pequeños. Mira, hasta empanadas argentinas. Estas motitos eléctricas las vas a ver por todo Madrid. Son básicamente ciclomotores eléctricos que podés alquilarlos con una aplicación. Durante el verano es muy interesante caminar por sus calles y descubrir sus negocios, como por ejemplo este. Fíjense, una casa dedicada a juegos de mesa. Esta es otra cosa fantástica de este barrio, la cantidad de librerías. Otra de las ventajas de este barrio es su proximidad al intercambiador de Moncloa. Un intercambiador es básicamente un centro de transporte donde convergen el metro, los autobuses de corta, media y larga distancia. Básicamente aquí en la superficie paran los autobuses azules, que son los que te transportan alrededor de la ciudad. Es verdad que hay algunos verdes también, pero en su mayoría los verdes, que son de media y larga distancia, paran al primer subsuelo. Y si seguís bajando, en el segundo nivel tenés el metro, el subterráneo, que dicho sea de paso es uno de los mejores del mundo.
Si estás apurado, es ideal. Aquí abajo nunca hay tráfico. ¿Ven lo que les digo? En cualquier esquina, en cualquier lugar te encontrás con un café, un bar, un restaurante. Lugares ideales porque te encontrás con un amigo, un vecino, con quien sea, y le decís, hola, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a tomar un café? Vamos. Muy bonito, sin lugar a dudas, un barrio muy interesante. Pero ninguna de esas razones fue la razón por la cual terminamos escogiendo este barrio para vivir. La razón principal fue el tema de la nómina. La nómina es lo que sería el recibo de sueldo. Te diría que es un requisito casi indispensable para poder alquilar. Si por casualidad tenés un trabajo fuera de España, es decir, remoto, como es en mi caso, desde ya te digo, no sirve. De verdad te digo, no sirve. Te digo, soy ciudadano español, tengo una balista que me sirve de garante, también ahorros como para pagar meses por adelantado. Y así todo, me sacaban corriendo. Es que exigen una nómina de España, es decir, un trabajo fijo aquí en este país. Los alquileres en este barrio rondan entre los 1.200 y 1.600 euros por pisos de 1 y de 2 habitaciones. Claro, también mucho va a depender de la cantidad de metros cuadrados que tenga ese piso y si es un piso antiguo o está reformado. En el barrio hay varias inmobiliarias que ofrecen pisos para la compra y venta, pero también en alquiler. Además podés buscar online en plataformas, por ejemplo como idealistas.com. Yo recomiendo que busques en los dos lados, porque quizás lo que no encontrás online lo podés encontrar en una inmobiliaria local. La búsqueda fue muy difícil, encontramos cantidad de pisos viejos, es decir, sin reformar. El problema con los pisos viejos es que la mayoría son pequeños y encima muy poco iluminados. ¿Ves esas ventanitas tan bonitas estilo español? Bueno, da muy poca luz. Si vivir con poca luz no es un problema para vos, bueno, pero si lo es... Es verdad que yo había considerado este barrio para venirme a vivir, pero no era mi primera opción. ¿Y entonces por qué terminamos viviendo ahí? Y este fue el piso que reunía las dos condiciones. Un piso bonito y un dueño dispuesto a alquilarlo a una persona que no tiene nómina española. Así que lo alquilamos. En fin, encontrar un piso bonito, que te guste y que el dueño te lo quiera alquilar es muy difícil. Entonces, volvamos a la pregunta de este video. ¿Podré encontrar un buen lugar para vivir en Madrid? Y la respuesta es mucho más complicada que un sí o un no. Nos mudamos a Madrid en el mes de agosto, es decir, en pleno verano, donde la ciudad de Madrid se transforma prácticamente en una ciudad semivacía. Durante el mes de agosto las temperaturas aquí en Madrid son tan altas que la mayoría de la gente se toma el mes entero de vacaciones. ¿Y quién más está de vacaciones durante el mes de agosto? Los estudiantes universitarios. Sí, es verdad que me habían dicho que Gaztambide era un barrio donde vivían muchos estudiantes, ya que en la zona hay varias universidades. En principio, para mí, eso no era un problema, ya que me llevo muy bien con la juventud. Pero, claro, luego en septiembre comienzan a regresar a sus clases y a practicar su deporte favorito, los botellones. Los llamados botellones son una costumbre habitual entre los jóvenes. Compran bebidas alcohólicas y se reúnen a beberlas, de noche o en la madrugada. ¿Dónde? ¿Aquí en el parque? No, hombre, ¿para qué? Es mucho mejor en la puerta de tu casa. ¿Ves? Este es un lugar ideal para un botellón. Escondidito, perfecto. Por eso muchos les ponen rejas para que la gente no entre aquí. Me parece importante destacar que Gaztambide no es un barrio puro y exclusivamente de jóvenes. De hecho, su demográfica indica que hay gente de todas las edades. Pero, sin lugar a dudas, en los últimos años se ha visto un incremento importante de la juventud. Sobre todo si venís para esta zona de la estación de Moncloa. Otra cosa negativa de este barrio que debemos mencionar es el tema de la basura. Estos son centros de recolección de vidrio y de cartones. Mucha gente le dice punto limpio, aunque los puntos limpios son otros centros fuera de la ciudad donde uno lleva las cosas. Lamentablemente, muchas veces estos puntos limpios no son tan limpios. Es verdad que la basura es un problema en todo el centro de Madrid, pero sin lugar a duda la alta densidad de gente, los bares, restaurantes que hay aquí en este barrio influyen negativamente.
creo que ya te vas dando una idea cuál es un poquito el problema de aquí de Gastambide. Es que este barrio no es un barrio alejado allá afuera del centro, es parte del centro. En fin, vivir en Gastambide tiene muchísimas ventajas, pero también tiene sus desventajas y para muchos puede llegar a ser demasiado. De hecho, para mí lo fue. Hice uso de la cláusula de cancelación de mi contrato a los 6 meses y me mudé. Ya hace más de 2 meses que no vivimos en este barrio y debo reconocer que caminar por estas calles me trae muchísima nostalgia. Es que, como dije anteriormente, acá tenés todo al alcance de la mano. Es verdad que el ruido y el desorden llegó a ser un poquito mucho para nosotros, pero ¿qué te puedo decir? Se extraña el barrio. A manera de conclusión te digo que creo que lo que es importante que destaques es que este barrio tiene muchísima oferta de ocio, gran conectividad y tiene mucha oferta de todo. Absolutamente todo lo que busques lo vas a encontrar a 3 cuadras a la redonda de tu casa. Eso sí, prepárate para el ruido, el desorden, son cosas que ocurren en este barrio. Gracias, Gastambide, siempre te vendré a visitar, pero necesito dormir.